islas de Micronesia. Esta guerra para los estadounidenses significó, como dice, su fase imperialista, como ya lo hemos mencionado en el primer tema, y el cumplimiento de sus viejos anhelos de dominación mundial. Una de las consecuencias de esta guerra, pues fue obviamente que Estados Unidos tuvo el control de Puerto Rico y logró la independencia de Cuba y el control de Filipinas con un precio de 20 millones de dólares. Estados Unidos, como ya he mencionado, se convierte en la potencia y controla el Caribe, una parte de Asia, y lo que le posibilitó, le dio la facilidad de construir el canal de Panamá y las rutas comerciales con Asia. También otra consecuencia fue que tuvo la anexión de Hawái. Como siguiente tema tenemos el imperialismo europeo en Asia. Desde el siglo XVI, las grandes ansias expansionistas de Europa habían supuesto que primero se consideran grandes descubrimientos y nuevas aperturas comerciales, y esto tuvo como consecuencia que se convirtiera en colonialismo para transformarse en un imperialismo que se llegó a conocer como neocolonialismo. En Asia se vio inmensamente una constante lucha por la posesión de sus riquezas o recursos, hasta el siglo XIX, que la presencia europea se limitó poco menos que el establecimiento de pequeñas colonias con el fin de fomentar nuevos negocios. Sin embargo, el auge imperialista eh, impulsó nuevos objetivos y un mayor control de aquel continente, no solo a su nivel económico, sino también a su nivel político. Algunos de los imperios más importantes de Europa, eh, primeramente el Imperio Británico, que era la gran potencia mundial del momento, y aunque sus ojos estaban puestos en Asia Central y Meridional, su gran objetivo siempre fue desde el principio la India. Todo esto desde un siglo antes que se introdujo ahí en la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El siguiente país es Francia, que fue el epicentro de sus conflictos estuvieron en Indochina, que hoy es como Camboya y Vietnam. Los franceses estaban en Cochinchina desde mediados del siglo XIX, y a partir de ahí fueron anexándose territorios cercanos como toda la delta de Mekong e incluso una parte de China. También convirtieron a Camboya en uno de sus protectores. El siguiente país que tenemos es Holanda, eh, que llevó a conquistar las islas de Sumatra, Java, Borneo, Timor y las islas Celebenes. Último país importante tenemos a Alemania, que se encontraba ubicada en la parte oriental de Nueva Guinea. Ahora bien, tenemos a China, igual del imperialismo. China se convirtió en un asunto conflictivo tanto de las potencias imperialistas desde el punto de vista chino. El país desapareció, pero importantes áreas del mismo pues se dejaron realmente que no estaban bajo su soberanía, o sea, la soberanía china. La primera guerra que tuvo, el primer asalto que tuvo o protagonizó China fue por los británicos, ya que deseaba equilibrar sus compras de té y sedas chinas por la venta del opio que traía de India. El gobierno chino prohibió esto, la venta del opio por los ingleses, y decidieron seguir vendiéndolo. Esto desembocó en la guerra en China, en la guerra del opio. El segundo conflicto o asalto europeo que se tuvo en China fue en el tercer parte del siglo XIX, con el imperio japonés, ya que China había sido conquistado por británicos, o sea, franceses. Entonces era el momento de que China que pusieran los intereses sobre China. Eh, los franceses estaban interesados en el sur y en la zona fronteriza con Tonkin. Los británicos ansiaban el control de la cuenca de Yangtze y sus posiciones en Hong Kong y Shanghái. Por parte de Rusia deseaba Manchuria y poder avanzar a la península coreana, es decir, en el norte de China. Y Japón, que era el recién país llegado, que había despertado gracias a su revolución Meiji, aspiraba por el control de Corea. Por esta razón se le declaró la guerra a China en 1994. Esto también demostró que Japón ya tenía como principios o características de que era una potencia militar y primer orden. Obviamente los chinos fueron derrotados y se firmó el tratado de Shimonoseki en 1995.
se le reconoció la independencia de Corea y cedían a Japón las islas famosas, las pescadoras y la península de Liaochung, así como los derechos de extraterritorialidad y todos los privilegios de los que gozaban las potencias europeas en China. Este tratado fue fundamental en la historia, ya que puso de manifiesto a las Europas que podían arrebatarles lo que ya habían conseguido en la zona. La primera potencia que consistió de la nueva situación fue Rusia, que no estaba dispuesta a ceder Manchuria. El puerto de Port Arthur era vital para sus intereses y consideraba que Japón ya había convertido en un obstáculo para realizar los mismos. Japón, la revolución Meiji, se le conoce o significa el gobierno iluminado, que es un proceso dirigido desde arriba para transformar la estructura política, económica, social y cultural de Japón. Este periodo se caracterizó por profundas y rápidas reformas que fueron impulsadas desde arriba o por el poder imperial y que hicieron que el país pasara del feudalismo a ser una potencia de primera magnitud en unos decenios. El emperador comenzó a gobernar con un poder absoluto y estableció un nuevo poder político con un consejo de gobierno Adakoha y un gabinete de ministros. Demostró como primeramente una estructura de poder feudal, arrebatando el poder de los señores feudales, eliminaron sus privilegios y transformaron los antiguos feudos en departamentos dirigidos por el poder central. En cuestiones económicas, el gobierno Meiji emprendió una reforma fiscal a establecer que los campesinos pagaran sus impuestos con dinero, lo que fomentó la comercialización y las cosechas. Aparte, se implementó una única moneda, que era el yen, y que permitió la entrada del capital extranjero. Se aprobó un nuevo código civil y otro penal, esta vez de clara influencia francesa, por de la tortura abolida. También las reformas afectaron a la sociedad, a las costumbres y modos de vida japonesa, introduciéndose los occidentales, el corte de pelo, vestimenta, calendario, aunque generó una gran polémica entre los defensores de la tradición, pero occidentales. Como siguiente punto tenemos a la India británica, que también fue conocida como el Raj británico. India británica incluyó territorios de los actuales países de Pakistán, India y Bangladesh. Incorporó Birmania, que permanecía la administración unificada hasta 1937. En 1858 se convirtió formalmente en una corona británica y todas las posesiones de la compañía pasaron a manos de la corona. Bajo esta dominación de los ingleses, la sociedad india cambió de manera notable. Si bien en la alta cúpula la sociedad permaneció la nobleza, en lo político no se encontraba demasiado, pero emergió una nueva clase media urbana, abarcada por un 80% de la población del país. De ahí surgieron ideologías y políticas. En la gestación de la futura república, la trama social era más compleja por el dominio británico, trastornó los modos de producción, las relaciones económicas y en especial afectó la extendida vida adelantada tradicional. Los productores más poderosos se desplazaron hacia la actividad comerciales y prosperaron notablemente, mientras que otra gran mayoría se quedó en el campo y entró en un deterioro económico, como la gran parte de los ingresos de la colonia eran sustraídos obviamente por Gran Bretaña y los intereses del capital invertido, los beneficios garantizados a las empresas de ferrocarril, los elevados sueldos, las pensiones a los funcionarios ingleses, las elevadas costas militares de mantenimiento en el imperio. Como siguiente punto tenemos el imperialismo ruso, que fue un periodo entre 1721 y 1917, en la que Rusia comenzó a conquistar o abarcar grandes zonas del continente europeo y asiático, e incluso norteamericano. Un periodo que comenzó con la declaración del Senado y finalizó en el año de 1917 con la Revolución Rusa. El imperio ruso se formó con los estados bálticos, el reino de Polonia, Moldavia, Cáucaso, una gran parte de Asia Central, Turquía y en Alaska. Estaba liderado por un zar y controlaba toda la religión oficial, que era el cristianismo ortodoxo, y su política era una monarquía absoluta. Algunos de los conflictos que tuvo Rusia, la guerra ruso-turca, que fue, fue a mediados del siglo XIX, que fue provocada por el zar Nicolás I, que quería ser defensor de todos los cristianos del imperio. Los rusos ocuparon a los turcos, después fueron vencidos por Sinope cuando la flota turca fue derrotada por la Rusia en aguas del Mar Negro.
Esto significaba que los rusos podían tener el control del Mar Negro. La guerra que se tuvo fue en la Guerra de Crimea y la Paz de París, que fue como una de las consecuencias de estas victorias rusas, fue que se tenía la guerra de Crimea, en la que los franceses y británicos se enfrentaban a los rusos en la península de Crimea, que está situada al norte del Mar Negro, y que durante varios siglos perteneció a los otomanos hasta que pasó a poder ruso. La paz de París, que fue en 1856, puso al fin a esta guerra, con Francia e Inglaterra asegurando su posición en este territorio, en el Mar Negro, y con un Danubio libre de rusos, que beneficiaría posteriormente al Imperio Austriaco y a los movimientos nacionalistas. La clase social estaba muy estratificada, estaba formada por nobleza, clero, comerciantes y campesinos que pertenecían a una tierra nativos de Asia Central y Siberia, registrada como extranjeros. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, en la estructura arcaica. Su industria estaba controlada por el Estado, que se concentraba principalmente en San Petersburgo y Moscú y en las cuencas mineras. En 1860 se creó el Banco del Estado. En 1864 se comenzó con una multiplicación de los bancos que principalmente estaban en negocios privados y le favoreció el comercio y las exportaciones. El último gobernante fue Nicolás II. Dicho zar consumió el imperio ruso en guerras muy sangrientas, unas crisis muy severas económicamente. Esto llevó al imperio a su caída, y así siendo Nicolás II el último gobernante, dio fin al imperio definitivamente con la revolución bolchevique, que fue conocido como la Revolución Rusa, en 1917. Y como último tema de los franceses tenemos la disolución del Imperio Turco. El Imperio Turco pues estaba ya herido de muerte, y sus territorios que representaban a inicios del siglo XIX, que ya eran muy pocos. Aún así, en 1995 Turquía luchó contra los griegos por la isla de Creta. A pesar de que Turquía obtuvo la victoria, pues la isla pasó a manos griegas. Este hecho hizo que fuera desapareciendo todo signo de magnificencia en la corte turca otomana. El sultán y sus funcionarios abandonaron sus ricos topajes y adoptaron una sencilla vestimenta occidental. Pero las finanzas turcas no se recuperaron, así como tampoco su estatus imperial. La disolución del Imperio Turco se produjo durante el mes de diciembre de 1918, después de perder la Primera Guerra Mundial ante las potencias de la Triple Entente. El Imperio Turco se rindió ante Rusia y ante la Triple Entente el 5 de junio de 1918, y el sultán Mehmed V aceptó reunirse en Estambul con los líderes de las potencias vencedoras. Esto produjo tener una sitiada ciudad de Estambul por fuerzas rusas, inglesas, griegas y serbias, además de perder el gran parte de Mesopotamia y los ríos Tigris y Eufrates a manos de los persas. La rendición se acordaron una serie de reparaciones económicas y la disolución del ejército turco-otomano, además de la creación de un parlamento que crearía una constitución y que volvería al imperio en una monarquía constitucional. También permitiría la libre determinación de los pueblos nacionales, que eran gran parte del imperio. Durante los meses de julio, de noviembre de 1918. Y esto, recién creado el parlamento, permitió a los movimientos nacionalistas que darían paso a nuevas naciones el próximo mes. Lo que nos referimos con el capitalismo en América y Asia a partir del siglo XVI al XVIII fue un proceso largo que se vio en la mayor parte del mundo, en un principio teniendo importancia con el continente americano con las potencias mundiales, desde entonces intentando tener poder sobre sus territorios, pero sobre todo en busca de un mayor poder territorial. En ese momento los dos centros más importantes son el descubrimiento de América y la toma de Constantinopla por el Imperio Turco Otomano. Es por ello que se empezó la expansión territorial europea en lugares como África, en el caso de las colonias como Portugal y Francia. Holanda, que tenía comercio en esta zona especializada en materia prima y sobre todo en el esclavismo. En el caso de América se vio repercutido por dos países en específico, España y Portugal, teniendo el primer tratado denominado de Tordesillas para delimitar las zonas que le correspondían a cada uno de los países para determinar su territorio en el nuevo continente. En este